Bien, ¿se me escucha bien? Pues entonces vamos a comenzar el webinar de hoy. Me presento, soy Gonzalo García de Área de Inversión y este es el webinar Cómo llevar un control correcto de riesgo. Tenéis ahí mis datos por si queréis dejarme algún mensaje durante el webinar o si queréis llevarme algo después, para que os conozca por si queréis probar los indicadores o algo. Podéis dejármelo desde ese correo. Después os dejo también los datos ahora en el chat. Este webinar está patrocinado por Naga Markets, un pedazo de broker con el que estamos trabajando. Si estáis buscando algún broker de confianza que funcione bien, hablad con nosotros y os mandamos más información, ¿de acuerdo? Antes de comenzar con el webinar, os voy a dejar un minutito para que leáis la advertencia de riesgos y regulación, ¿de acuerdo? Voy a silenciar el micrófono, así que no se me va a oír, porque muchas veces me preguntáis por el chat si se ha cortado el audio. No, es que silencio el micrófono para que podáis leer sin ruido de fondo. En un minutito volvemos. Discúlpenme que estaba contestando unas preguntas que han hecho por el chat un par de personas que me dicen que no ven la imagen. Por eso os he preguntado si veíais bien la imagen. Pues que no ven la imagen. No sé si en cualquier caso si podéis oírme pero no veis la imagen, posiblemente es porque estéis accediendo desde la página web de GoToMeeting y deberíais descargaros la aplicación, que es bastante mejor. La web hay veces que nos corta el audio o la imagen. Intentad descargaros la aplicación y si no funciona, pues ya será alguna configuración o algún parámetro. La aplicación está en la propia página web, GoToMeeting se llama. O sea, está, creo que es arriba a la izquierda o... ¿En cuánto tiempo comenzamos? Pues ya, ya hemos comenzado. Vamos a comenzar de verdad ahora el webinar, después de contestar ese par de preguntas. Este es el webinar de control de riesgo, como hemos dicho antes. Y antes de ver qué es el control de riesgo, lo lógico es ver qué entendemos por riesgo. Riesgo, como he puesto ahí, si buscáis en cualquier diccionario, os van a aparecer un montón de acepciones, pero quedándonos solo con lo que es la parte económica, con lo que nos interesa, la parte económica y financiera, nos vamos a quedar con la acepción de incertidumbre en el futuro de una inversión. Todos hemos tenido estas incertidumbres cuando hemos iniciado, sobre todo los que estén iniciando ahora, y en muchos de los avanzados también tendréis incertidumbre cada día. Antes de una noticia, incertidumbre; antes de hacer una entrada, incertidumbre; antes de hacer una salida, incertidumbre; si la operación va mal, incertidumbre si hay que mantenerse o irse; si la operación va bien, incertidumbre de si hay que quedarse y dejar correr el beneficio o irse. Esta incertidumbre es normal, o sea, es inherente al comportamiento humano y es algo que no podemos controlar. Así que lo lógico es eh, pues controlarla un poco, es mirarla, ver qué origina esa incertidumbre, ver qué origina el riesgo, y buscar una medida si tiene medida. Si el riesgo es desconocido o es incertidumbre general, pues no buscar medidas, sino buscar alguna solución que pueda contrarrestar el efecto que pueda hacer. Eso sería lo lógico. Si la incertidumbre es conocida, como suele pasar, será más fácil ponerle un nombre o ponerle una medida, que es lo suyo. O sea, lo normal cuando cuando nos enfrentamos a un riesgo o nos enfrentamos a algo desconocido es ver si eso desconocido es parecido a algo que ya conocemos, y entonces tenemos una forma de verlo, una forma de enfocarlo más sencilla que si de verdad es desconocido, si no lo hemos visto nunca o si nunca nos hemos enfrentado a algo similar. En el caso, por ejemplo, del riesgo desconocido, yo he puesto el ejemplo del riesgo sistemático, que no confundir con el sistémico, que es totalmente diferente. El sistemático es el riesgo que existe, que es inherente al sistema financiero y no se puede eliminar de ninguna forma, porque puede venir de mil formas. O sea, puede venir de mil modos. Puede ser simplemente una inestabilidad en el mercado, o puede ser que de repente a los británicos se les ocurra la genial idea de salir de Europa. Puede venir en forma de mil cosas.
¿Qué es la gestión del riesgo? Orientándonos a esto. La gestión del riesgo es lo que, bueno, es el conjunto de técnicas sobre las que nos apoyaremos, puesto ya ahí en realidad es que utilizaremos en el día a día para poder calcular cuánto activo se debe adquirir, a qué precio se debe adquirir, cuántas ganancias se obtienen, cuál sería la pérdida máxima posible y asumible. Básicamente es un conjunto de técnicas sobre las que debemos cimentarnos y poder, bueno, con ellas documentar todas nuestras inversiones y ver, oye, cuál va a ser el beneficio máximo, la retirada máxima que nos va a permitir este activo, cuál es la pérdida máxima que nos va a causar en caso de que ocurra lo peor, eh, cómo quedará el balance después. En todo caso, es llevar una contabilidad, llevar un estudio, llevar un análisis de todas nuestras inversiones, de nuestra cartera. En algunos casos, por ejemplo, Forex, puede resultar mucho más complicado hacer este seguimiento, pues por ciertas razones, por la variabilidad diaria que tiene Forex, a lo mejor no sería buena idea hacerlo cada 5 minutos, sino diariamente, por ejemplo, en caso de acciones y otros activos así de esa forma que podrían tomarse de una forma un poco más a largo plazo. Esta contabilidad sería un poquito más sencilla y se podría hacer en periodos más alargados. Lo siento. En esencia, estas técnicas, esta gestión de riesgo, es lo que nos va a intentar ayudar a contestar la pregunta que he puesto ahí. Si todo va mal, ¿cuánto perderíamos? Esa es la idea principal que subyace a toda la gestión de riesgo. En mi gestión de riesgo, por ejemplo, me gusta un autor que es el que os he citado un poco más abajo, Markowitz. Markowitz postuló a medida de los años, bueno, a finales de los años 50, una teoría que se llama teoría moderna de la cartera, en la que estudió muy bien esto. No sé si conoceréis a Markowitz, si alguno habrá estudiado o habrá leído algún texto suyo, algún libro suyo, artículos, tiene un montonazo pues, de datos recogidos por ahí. Si os gusta, incluso podríais, si no queréis leer todos sus libros, buscar la ficha de la Wikipedia, que también tiene bastante información. Yo he intentado hacer un pequeño resumen de lo que más me interesa de él para este webinar, porque me parece que tiene algunas ideas que son bastante interesantes y que, bueno, para cualquiera que le interese el control de riesgo y cualquiera que le interese sus inversiones, pues debería echarle un ojo, la verdad. Markowitz postuló la teoría moderna de las carteras o de la cartera bueno, teniendo en mente el control de riesgo. Él diferenció entre riesgos que podían controlarse y riesgos que no podían controlarse. Y al riesgo que no podía controlarse le asignó una letra, la letra beta. Esto lo voy a contar de una forma muy ligera porque en realidad tiene muchísimo trasfondo de econometría y tal. Y a lo mejor para el que no esté tan puesto no se va a perder un poquillo. Él lo que básicamente postuló es que había un riesgo inherente al mercado y había un riesgo que era inherente a cualquier inversión y que por mucho que tu cartera se limpiase de riesgo y por mucho que tú te cubriese, había un riesgo que nunca ibas a poder cubrir, que era el riesgo de mercado, su beta, lo que él llamó beta. Entonces, para controlar esta beta, perdón, es que estaba leyendo el chat, para controlar esta beta, porque es cierto que no se puede controlar hasta cierto punto, pero sí que se podía anular en buena parte, aunque nunca llegándola hasta cero. Él llegó a la conclusión de que la mejor forma de anular parte de la beta era diversificando los activos. ¿Y de qué forma diversificando? Que esta palabra la utilizamos mucho y en los últimos webinars la estamos utilizando un montonazo. Hay que deshacerse en mayor proporción de activos que puedan ser más arriesgados para poder adquirir activos de menor riesgo. Generalmente lo que Markowitz decía era utilizar un 5 o un 10% del total de tu cartera para activos más arriesgados. Y a medida que vas avanzando, hasta el 50% de activos casi sin riesgo, a muy largo plazo, para que los activos menos arriesgados pudiesen cubrir las posibles pérdidas que pudiesen causar los activos más arriesgados en proporción.
aunque las pérdidas fuesen menores, por ser activos mucho más rápido, porque, bueno, podrían ser en general pérdidas menores o ganancias mayores por ser activos de mayor temporalidad. Uy, me vaya a disculpar, pero tengo la garganta hoy un montón de seca y estoy tosiendo un montonazo. Disculpadme. Como estoy diciendo, que a medida que vayas limpiando activos, podrás eliminar gran parte del riesgo conocido, pero una parte del riesgo que es inherente al mercado y que nunca la podremos limpiar, por mucho que tengamos una cartera muy saneada o activo totalmente fiable. Hay un riesgo que siempre existe. La diversificación es la clave para poder limpiar la cartera de activos que pudiesen ser más arriesgados, para conservar los menos arriesgados y poder mantener el beneficio, la rentabilidad de la cartera en caso de que el evento que no se quiere que ocurra, ocurra. Como he puesto ahí, en caso de suceder el evento que causa la incertidumbre, los activos de menor riesgo sostienen la posible pérdida que puede causar el conjunto de mayor riesgo. Ya os digo, es una teoría bastante interesante, muy elaborada y con muchos matices, y si os interesa, Markowitz es el autor, y deberíais leer algún artículo suyo en gestión de riesgo porque tiene muchísimos, muchísimos de verdad. Estuvo escribiendo desde los años 50 hasta mediados de los 60, creo que fue, en una revista, y escribía semanalmente columnas, y tiene una teoría súper extensa. ¿De qué forma hacer una cobertura de riesgo? Como hemos dicho, la mejor forma es la diversificación, pero no es la única. Siempre podemos utilizar otra cobertura o otras técnicas para mejorar la cobertura frente a los riesgos. Es obvio que existen coberturas para riesgos muy específicos, caso de, por ejemplo, los seguros. O sea, si tú tienes miedo a los incendios, contratarás un seguro contra incendios en tu casa. Pues con los activos pasa de la misma forma. Si tú tienes miedo a que ocurran ciertos eventos, lo suyo sería contratar ciertos seguros para ciertos activos. Es cierto también que no todos los activos tienen seguro, y en realidad los activos asegurables suelen ser los menos. Pero a cualquiera que tenga una cartera lo suficientemente extensa sabrá pues, que puede asegurar ciertos activos, y ciertos riesgos eh, se les puede aplicar una cobertura en casi cualquier momento. Por ejemplo, en la teoría de Markowitz, estos puntos los he sacado ya de ahí. No todo, pero Markowitz ponía postular algunas de estas técnicas para poder cubrirse en gran parte del riesgo que no se puede cubrir uno. Él, por ejemplo, decía que establecernos en un porcentaje de riesgo máximo. Por cada operación que hagamos o por cada movimiento que tengamos pensado hacer, dedicar siempre un porcentaje fijo de nuestro capital o del fondo de nuestra cartera para esa transacción. Y si vemos que la transacción, después de haber calculado su posible devolución de capital, su posible beneficio, su posible rentabilidad, no iba a ser tan rentable como nosotros pensamos, pues no aplicar. Él decía eso, he utilizado un 5%, si tu cartera o tu fondo es tanto, no busques inversiones más grandes porque no te interesan, y no entres en inversiones más grandes porque te podrían llevar a un quebradero de cabeza, pues que no te interesa, la verdad. Utilizar y combinar diferentes técnicas, o he incluido yo lo de apoyándose en backtest y test en demo antes de la real, porque muchos utilizáis muchísimas técnicas diferentes, además las combináis para arriba y para abajo, metéis una y otra. Lo suyo es que combinéis diferentes técnicas para aseguraros una entrada o una salida de la forma más eficiente posible. Entonces, minimizando la pérdida y maximizando la ganancia. Estas técnicas deberíais probarlas antes en backtest. Una vez que las tengáis en backtest, deberíais probarla en una demo, y cuando veáis que en la demo ya ha funcionado, la pasáis a la real, que debería funcionar de la misma forma si habéis seguido los pasos uno por uno y de forma bastante calmada. Evitar operar antes de una noticia importante o dejar operaciones abiertas los fines de semana. Esto tampoco está realmente así postulado por Markowitz, también os lo incluyo yo un poquito modificado de lo que él decía. Markowitz lo que decía era que no olvides tu inversión
si ves que va a haber un movimiento importante. Y yo lo que os he dicho, lo que os pongo ahí, es que no operéis antes de una noticia importante. Si estáis operando o invirtiendo y tenéis en mente, "Guau, dentro de una hora va a hablar el gobernador de X reserva, o va a hablar Mario Draghi, o va a hablar tal, ¿qué va a pasar?". Pues esa incertidumbre os la vais a saltar si directamente no entráis. Dejad que hable, operad después con más tranquilidad, o saltaos el par de divisas que sepáis que ese día va a ser más volátil, o va a tener más movimiento. Sobre todo porque el riesgo que vais a afrontar al entrar, mm, posiblemente os lleve a un quebradero de cabeza que no tengáis por qué. Una vez que los precios se hayan movido lo suficiente como para proteger vuestra inversión, que hayan superado el precio de entrada, de compra o de venta, hay que saber establecer nuestro take profit, y lo más importante es nuestro stop profit, o lo que sería un break even, que también lo utilizamos mucho en la sala de trading para los que asistáis. Hay que saber situar tanto los take profit a, a la buena altura, por decirlo de alguna forma, no ojo de buen cubero, sino utilizando una técnica que apoye. Oye, ¿por qué lo estás poniendo a 150 pips? Pues porque es hasta donde me llega el dedo. Eso no es una técnica. La técnica es decir, pues lo apoyo por esto, por esto y por esto, porque hay una resistencia a tal nivel, no creo que vaya a superar tal resistencia, no creo que vaya a superar tal soporte. Entonces, pues voy a ponerlo ahí por esa razón. Bien, ¿y por qué está subiendo el stop loss hasta ese nivel? Oye, pues porque el precio ya ha subido lo suficiente al precio de compra. No te estoy diciendo 50 pips, te estoy diciendo cerca de 100 o 200 pips. Déjale un buen margen de maniobra por si el precio vuelve a caer o vuelve a subir, que te dé un movimiento. ¿Cuántas operaciones no habremos perdido en stop loss por haber colocado el stop loss o demasiado temprano o demasiado alto antes de que tocase nuestro take profit? Pues esa es una cosa que debemos evitar. Hay que saber tanto cuándo entrar, como cuándo salir, como dónde entrar y como dónde salir. No es tanto este dicho que se dice mucho de vigila las pérdidas y deja correr las ganancias, sino tener un poco de cabeza de qué ganancia hay que dejar correr y qué pérdida hay que saber tener vigilada. Hay ciertas pérdidas y ciertos riesgos que todos asumimos porque tenemos la idea de que eso va a remontar, va a subir. A veces no es así y nos pegamos contra la pared, otras veces acertamos y lo celebramos. Pero eso no es necesario correr riesgos que sepamos que no nos hacen ningún bien. Y bueno, esto es todo por hoy. Os aconsejo que visitéis nuestra página web, areadeinversión.com, para ver el calendario de los próximos webinars y el calendario económico y muchas cosas más. Además que tengo que cambiar la imagen esta porque hemos reestructurado la página y ahora parece otra página totalmente nueva. No sé si habéis entrado, los que no hayáis entrado, visitarlo aunque sea por curiosidad. Ahora os leo las preguntas que me habéis hecho por el chat y os las intento contestar antes de que os vayáis, os estoy viendo que estáis yendo mucho ya. Y hay preguntas en el chat, no las quiero contestar durante la presentación para no cortar el ritmo del habla, y las prefiero contestar ahora al final. También, si queréis, podéis mandarme un WhatsApp a mi número de teléfono, que es este que os dejo en pantalla, más 34 665 296 741, donde me pongáis vuestro nombre y decidme, añádeme a la lista, lo que sea, y yo os añado a una lista de difusión de WhatsApp que estamos montando, donde os vamos contando cada día qué es lo que está pasando y tal. Voy a empezar a leer el chat porque me estáis escribiendo mucho. Iván Urrutia, la grabación del webinar no os la comparto porque la subimos a nuestro canal de YouTube. Está en nuestra página web, en areadeinversión.com. De todas maneras, déjame, si no, un correo a esta dirección que dejo aquí en pantalla y escríbeme eso, grabación, webinar o algo así, lo que sea. Son estos números los que están aquí en pantalla. Número y correo. Dejadme si queréis un WhatsApp o si lo preferís un correo, y en cuanto esté subido a YouTube yo os lo intento enviar. Si no, en nuestra página web, ahora que la hemos rediseñado, os voy a decir dónde está, porque la verdad es que no me lo sé ni yo.
Aquí está. Aquí. Estáis viendo ya la página web. Aquí tenéis, os voy a poner aquí con el punterito, la visión del IBEX 35, que estos son los vídeos diarios que estamos grabando, el recetario del DAX de nuestro compañero Rafa, la lista con los webinars gratuitos que vamos impartiendo, como por ejemplo este de hoy, seguimiento del Dow y los vídeos formativos. Aquí tenéis las últimas noticias y aquí debajo los últimos vídeos, que lo voy a señalar ahora mismo. Estos son los últimos vídeos que hemos subido a nuestro canal de YouTube y de hecho aquí está el botón de YouTube, suscríbete. Podéis mirarlo desde ahí y uniros al canal para ver los vídeos que vamos subiendo y cada uno de los webinars que hemos ido grabando. Os vuelvo a dejar mis datos aquí en pantalla. Sí. Un momento, escribo los datos aquí en el chat que me estáis preguntando. Ahí tenéis todos los datos. Ahí tenéis mi correo, mi número de teléfono y los dos canales de Telegram por si os queréis unir para ver qué se puede hacer por ahí. Suso pregunta cómo diferencias el riesgo de cada activo. No solo divisa, también activo. Hay que mirar, depende, ya te digo, mucho lo que estás mirando y en qué te estés fijando en cada momento, pero hay que saber diferenciar los riesgos que son, esto es importante, los riesgos que son del mercado con los riesgos inherentes al activo. O sea, los riesgos que solo afectan a tu activo y a ninguno más, y los riesgos que afectan tanto a tu activo como a otros activos similares, como a otros activos que no tienen nada que ver. Ya te digo, búscate, no me acuerdo cómo se llama el libro este de Markowitz, el de la teoría de cartera, pero está en internet. Busca su ficha en la Wikipedia y busca uno de los libros se llama no sé qué teoría de cartera. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Y ahí explicaba muy bien de cómo poder mirar cada uno de los riesgos y cómo calcular cada riesgo inherente a tu cartera. Es por darte una respuesta mucho más específica, porque en realidad la respuesta es mucho más larga. A ver, ¿qué más me estáis escribiendo por aquí? Os puedo compartir la presentación. No suelen pedírmela, pero si la quieres puedes dejarme un correo y te la mando. O sea, tampoco hay ningún problema. ¿Qué es el Take Profit? Y los Break-Even. Javier, sí, soy nuevo, ya. El Take Profit es una palabra bastante común que utilizamos los que operamos utilizando MetaTrader. Cuando tú marcas una inversión, tú marcas un stop loss, que es tu límite inferior de pérdidas, y marcas tu take profit, que es tu límite de ganancias. Por decirlo de alguna forma, en ese punto tú dices, vale, me quedo con la ganancia y ya no me importa lo que siga haciendo el mercado. Y el stop loss es todo lo contrario. Venga, aquí ya he perdido, ya asumo la pérdida y ya está. Pues es eso. Y el break-even es cuando el precio de compra o de venta, el precio en el que tú has entrado a hacer la operación, se acerca hacia el take profit, tú colocas tu stop loss un poco por encima del precio de entrada. Así, si el precio baja, en caso de que baje y toque el stop loss, no es una pérdida lo que toca, sino una pequeña ganancia. O sea, te estoy diciendo, a lo mejor colocas el stop loss 100 puntos por encima del precio de entrada. Depende de la divisa que estés operando, por ejemplo, divisa, que es lo que más opero yo y en lo que tenía en mente, a lo mejor una ganancia de 5 euros en vez de la pérdida total de la entrada. Y ya no tenéis más preguntas que estoy viendo por aquí por el chat. Si tenéis alguna pregunta más o cualquier cosita, podéis hacerla por el chat. Rubén, no te aconsejo que escribas el correo aquí en el chat. Mejor mándamelo, escríbeme un correo a mí o escríbeme un WhatsApp con tu correo y yo te contesto, pero no te aconsejo que lo escribas en un chat. Cualquiera podría quedarse con tus datos. Ni en este, ni en ninguno. Bueno, si no tenéis más preguntas, entonces, pues vamos a cortar el webinar por aquí. Sé que me estáis ya mandando mensajes, porque me está vibrando el teléfono en el bolsillo. Y algunos son números que no conozco, así que intuyo que son mensajes pues de alguno de vosotros.
Terminemos con el webinar. Espero que, pues, que hayáis aprendido, que le echéis un ojo a la teoría que os he dicho de Markowitz, que es muy interesante, sobre todo si tenéis un poquito de ganas de aprender más de cómo controlar el riesgo, que Markowitz se centraba mucho en cómo controlar, cómo medirlo. Sí, Chris, cómo controlar, cómo medir el riesgo y cómo utilizar también el riesgo a tu favor, porque hay formas de utilizar el riesgo a tu favor, y eso Markowitz también se centró en ella. Os recomiendo que leáis su teoría. Según su horario, empezaba, no, es a las 17 horas españolas, a las 5 de la tarde hora española, y ahora mismo son las 17:32, sí, 31. Empezó hace 31 minutos. Pero no se preocupe porque lo hemos grabado. Si queréis la presentación de hoy, dejadme un correo ahí a gonzalo@areadeinversión.com y os intento mandar la presentación. Os la mando, ¿no? Chris, si quieres consultarlo en nuestra página web, areadeinversión.com, ahí está puesto el horario real. No sé si Investing ha cambiado el horario. Sé que mucha gente de aquí viene de Investing, o sea que no sé el horario que tendrá. La verdad es que no lo he mirado en Investing. Tendré que mirarlo ahora. De todas maneras, si miras nuestra página web, en más o menos, bueno, mañana por la mañana lo subiremos con el IBEX 35, con nuestra visión del IBEX 35, para que lo puedas ver. Y bueno, esto es todo por hoy. Que hayáis disfrutado, espero que tengáis una buena tarde, ¿de acuerdo? Y hasta la próxima, compañeros.